Enhorabuena a todos, hemos ganado. Ha sido una victoria dividida, pero me ha parecido que hoy era muy necesario hacer este vídeo con nuestro grandioso Fran. Buenos días. Hola Nico, encantado de estar aquí otra vez de nuevo y enhorabuena a todos tus suscriptores por haber aguantado estos 2 años, los que llevéis más de 2 años en este ecosistema, en el ecosistema de XRPL. Y la verdad es que es una victoria muy esperada. Por mi parte también he de decir que encantado de equivocarme porque mi predicción era que nos íbamos al Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo iba a decir algo dentro de 2 años, que tenía sentido con la implementación de ISO 20022, pero creo que nunca me había alegrado tanto de estar equivocado con el timing porque también creo que lo hacía una forma de protegerme sobre las expectativas y también creo que hacía falta decirlo porque si hubiese ocurrido al revés, las expectativas habrían sido bastante negativas para aquellas personas que esperasen que Ripple ganase y que él finalmente perdiese. O sea que encantado de la victoria y esto es, yo creo que es simplemente el principio de algo que está por venir, que va a ser mucho más grande o que no estamos, bueno, están sentando el terreno, las bases de algo más grande. Vamos a empezar directamente. Lo que vamos a ver en este vídeo, para que lo sepas a modo resumen, vamos a tratar todos los temas de la resolución del juicio sumario, hablando de las ventas de la ICO, de las ventas secundarias, de la denuncia a Brad y a Chris Larsen y de las ventas del ODL, del On Demand Liquidity, el producto estrella de Ripple. También vamos a hablar sobre los exchanges que han relistado XRP. Vamos a hablar sobre la claridad regulatoria que por fin tiene XRP, la primera criptomoneda con claridad regulatoria. Recordemos. Luego vamos a hacer un repaso a la utilidad que tiene XRP y más importante, que me habéis preguntado bastante entre ayer y hoy, que es dónde encaja XRP y Ripple dentro de la FedNow, porque hay mucho FOMO con esto que empieza en unos días, pero no está del todo claro de qué forma va a funcionar y lo vamos a abordar en este vídeo. Luego también vamos a hablar de los nuevos acuerdos que se van a empezar a hablar próximamente de Ripple junto con los que ya tiene de forma oficial. Recordemos que teníamos 20 bancos centrales que van a anunciar sus acuerdos próximamente con Ripple, que está trabajando en su CBDC. Y por último, yo lo voy a hacer, si Frank quiere lo hará. Vamos a hacer una predicción sobre lo que creemos que va a ocurrir con el precio de XRP. Dicho esto, empezamos. Te doy la palabra, Frank. Vamos a hablar de la demanda, la cual ha sido dividida. Tiene partes que ha ganado Ripple, partes que ha ganado la SEC. Entremos con las ventas institucionales que ha ganado la SEC. Pues esto es uno de los escenarios que planteamos al principio y que al final se ha dado así, y es el hecho de que han distinguido entre las ventas que han hecho al público a través de los exchanges y las ventas que han hecho a través de Ripple. Entonces, lo que se considera un security son todas aquellas ventas que se han hecho directamente utilizando Ripple, no los exchanges. ¿Esto qué significa? Significa que la SEC hace un lavado de cara, probablemente Ripple vaya a pagar una multa que está por determinar aún y todos ganan, ¿no? O sea, por un lado, es verdad que la SEC no ha tenido la victoria aplastante que quería tener, pero es un punto intermedio entre lo que todos quieren y al menos continúas avanzando, que es lo que dijimos en alguna llamada, que uno de los escenarios muy posibles es que con tal de seguir avanzando, serían capaces de pagar la multa que hiciese falta para distinguir entre los activos digitales que pueden considerarse securities y los que no. Y Brad Garlinghouse también lo explicó en alguno de los escenarios, en varias entrevistas, donde específicamente hablaban de esto. Entonces, por fin tenemos el primer activo digital en el sector de las criptos con claridad regulatoria. Hay que recordar que Forbes declaró este juicio como el juicio del siglo porque no es casualidad que se haya generado esta confusión con este activo digital porque entienden lo importante que va a ser blockchain o realty para el sistema financiero en el futuro, y esto es simplemente la capa base, el primer ladrillo para los siguientes pasos que van a ser los anuncios de la adopción masiva por parte del sistema financiero, que muchos de ellos no han sido anunciados aún. Bueno, aquí lo que tenemos claro es que la SEC va a poder seguir demandando y Ripple va a poder seguir trabajando, que es con lo que más importante nos tenemos que quedar de todo esto. A Ripple le acaban de quitar los grilletes. Bien, queda claro que de la ICO Ripple va a tener que pagar una multa más los impuestos que se ahorró en su momento por todas estas ventas que dime si me equivoco, eran unos 728 millones de dólares. Que bueno, básicamente recordemos que Ripple en Scroll tiene el 48%, 47% de los XRPs que hay. Con la subida que tuvimos ayer, me imagino a Brad Garlinghouse en su casa diciendo, bueno, ¿qué queréis? 728, toma, te doy 1000, toma un cheque, majo. Bueno, luego tenemos las ventas Igual. secundarias, las cuales de forma clara no se ha hecho
referencia en la demanda, pero sí se ha hecho referencia a las ventas programáticas y a todas las que se han realizado directamente desde exchange o desde lugares que no sean Ripple. Básicamente, bueno, pues como si entre nosotros compramos XRP o como si compramos en un exchange. También, coméntanos tu visión respecto a esto. La idea, el mensaje que ha querido lanzar la jueza es, si quieres que tus activos digitales no sean considerados securities, tienes que hacerlo a través de un exchange. Ese es el resumen. Usa los mecanismos adecuados para vender tus activos y no vendas directamente tú porque vas a llevar a confusión al que está comprando esos activos por no utilizar los mecanismos correctos. En realidad es muy simple, pero también hay que decir que el juicio no ha terminado. Hay una segunda parte. Hay claridad regulatoria, pero el juicio no ha terminado. Van a hacer una segunda fase donde van a explicar una serie de cosas que quedan por explicar y entonces ya con eso podemos dar por finalizado. Pero al menos la etapa de claridad regulatoria la hemos pasado y con una victoria. Bastante clara, sí. Luego tenemos las ventas que se tienen que realizar para el programa estrella de Ripple, que es el ODL, On Demand Liquidity, para todo lo que son las transferencias transfronterizas y para generar liquidez ya sea para instituciones o gobiernos. Y claro, las ventas del ODL, recordemos que las hace Ripple de la cantidad de XRP que se desbloquea del depósito que tienen en garantía de forma mensual. Que ese depósito, si lo utilizan, genial, y si no lo utilizan, se devuelve al depósito de garantía y ya está. Entonces, esto ha sido un limbo, que de hecho he estado leyendo comentarios de David Schwartz, el CTO de Ripple, donde directamente está comentando, claro, si las ventas que Ripple realiza son valores, entonces quizá las empresas, aquí hablo de dentro de Estados Unidos, de fuera de Estados Unidos pueden hacer lo que les dé la gana, pero las empresas de dentro de Estados Unidos no podrán comprar XRP directamente a Ripple para el ODL, tendrían que hacerlo a través de un exchange. El problema de esto, que además justo estábamos hablando hace un ratito tú y yo antes de hacer la llamada, es que cuando Ripple hace ventas por fuera del mercado, lo que sería ventas OTC, como si yo, por ejemplo, ahora le vendo 1 billón de XRPs a Fran, eso no afectaría al precio porque lo hacemos entre nosotros y así es como entiendo que se hacían estas ventas. Pero claro, ahora si estos bancos e instituciones lo tienen que comprar a través de un exchange, sí va a afectar mucho al precio, cosa que sería muy positiva para nosotros, pero claro, para el banco o para la institución ya no sé si es tan o si será tan positivo porque básicamente va a modificar el precio y no va a poder comprar los XRPs todos en paquete al precio que quiera. En cuanto al OTC, recordar que cuando lanzaron el producto Liquidity Hub, pusieron específicamente en el logo un hueco, como si fuesen a incorporar en un futuro XRP como mecanismo de liquidez, porque no había claridad regulatoria. Entonces, lo que hay que hacer ahora es analizar todo lo que ha pasado en el pasado, que había un interrogante y ver que todas aquellas piezas de incertidumbre que antes había, ahora no las vamos a tener. Con lo cual, todos los proyectos de Ripple van a quedar mucho más reforzados de cara a futuro y a pesar de el pleito hay que recordar que ha tenido una expansión brutal fuera de Estados Unidos, no dentro de Estados Unidos y que ahora va a venir toda la adopción dentro de Estados Unidos porque ya hay claridad regulatoria y empezando simplemente por los exchanges que ya han relistado a XRP en 4 de ellos y esto es simplemente Vale, el ¿cuáles principio, son ¿no? estos 4? Porque yo he visto que está Coinbase, que ya lo ha hecho, Kraken, que ya lo ha hecho, pero luego tengo aquí a Binance Estados Unidos, que sé cómo, no creo que lo haga. Luego tenemos a Géminis, a lo que sería Crypto.com, luego también Kraken, Bitstamp y Trust Capital. Bybit. Bybit Estados Unidos, entiendo. Pero Bybit Sí. lo hizo 1 o 2 días antes. Igual hubo un exchange canadiense, que de esto hablaba en el vídeo que grabé ayer por la mañana, que no llegué a subir, que un exchange canadiense se ve que se le coló porque un día antes de que saliera el fallo, relistó XRP nuevamente. Pero bueno, obviamente esto lo que va a hacer es traer mucho volumen al precio de negociación que va a hacer obviamente que los precios a un medio plazo, ya no hablo de un largo plazo, porque ahora me he vuelto a nivel de precios, que eso hablaremos al final, muy optimista, pero a un medio plazo que puedan tener un repunte bastante alto. Bien, luego, igual que estos exchanges han relistado XRP porque a partir de ahora tienen la claridad para poder hacerlo, entiendo que también, igual que vimos hace tiempo que BBVA aquí en España estaba ofreciendo Bitcoin,
estaba ofreciendo un ETF de Bitcoin, el cual fue aprobado por la Unión Europea hace un tiempo, pues de alguna forma también podrían pasar ahora a existir, entiendo, ETFs de XRP o conjuntos de ETFs de Bitcoin, Ethereum y XRP, por ejemplo, igual que también los bancos podrían empezar a ofrecer XRP, ¿correcto? Cierto, pero yo creo que ocurrirá un poco lo mismo que ha ocurrido con Bitcoin, y es que ofrecerán XRP u otros activos digitales cuando el precio sea ya muy alto o la oportunidad más importante haya pasado. Los bancos han ofrecido Bitcoin cuando ya valía 5 dígitos y no hace 7 años cuando la oportunidad era mucho más evidente que ahora. Que obviamente ahora hay oportunidades y puedes hacer un por 5, un por 6, porque no sabemos cuál es el techo de Bitcoin y cuál es el rol que va a tener en el futuro como oro digital, pero obviamente lo pueden ofrecer. Puede que ocurra. Sería una muy buena noticia porque eso, imagínate, el precio que hemos visto estos días, bueno, estos días no, en las últimas 24 horas, menos de 24 horas, la subida que ha tenido, imagínate en Estados Unidos cuando relisten definitivamente XRP en todos los exchanges y cuando además no solamente puedan comprar la gente a través de los exchanges, sino que a través de las aplicaciones de los teléfonos móviles la gente pueda comprar a través de su banco, ya sea el BBVA o JP Morgan o Bank of America, ETFs de XRP. ¿Cómo impactaría esto el precio, no? Simplemente estamos hablando de un mercado de utilidad, que yo creo que es importante que hablemos de la diferencia entre un mercado especulativo y un mercado de utilidad, que esto lo podemos hablar al final del vídeo con el precio de XRP. Porque aquí es donde yo quería llegar. Queda claro por todo lo que tú has estudiado de Ripple, por lo que yo he estudiado, que la perspectiva y expectativas de esta empresa y de su criptomoneda XRP son magníficas, de que los acuerdos que tiene ya con bancos centrales, con gobiernos, con instituciones, la utilidad, porque recordemos que algo que tiene una ausencia importante en el mercado de las criptomonedas es la utilidad de estas, y XRP la tiene, que lo hemos visto dentro del canal y lo vamos a hacer referencia un poquito más adelante, pero lo único que existía que podía llegar a frenar el crecimiento brutal que va a tener Ripple, que de hecho, bajo mi punto de vista, creo que de aquí a 10 años va a ser una empresa que compita de la mano con Apple y Google, de las más importantes del mundo, si no la que más, por todo lo que está proponiendo y lo que va a desarrollar. Entonces, ahora, una vez este juicio ha acabado de una forma bastante positiva para Ripple y XRP, ya está, tiene todo el camino libre para crecer, porque actualmente el precio ayer subió desde los 0,46 hasta los 0,96, tuvo un retroceso hasta los 0,70, pero el caso es que ahora ya no hay ninguna noticia pesimista que pudiera hacer que XRP bajara, todo lo contrario, solo puede subir. ¿Qué Y opinas? es más, solamente lo que ha ocurrido con Ripple, lo que ha ocurrido con Ripple lo van a sufrir ahora el resto de proyectos que están sufriendo demandas por parte de la SEC. Entonces, mientras unos tienen el campo abierto y apenas competidores con el networking que ha hecho Ripple, con todas las conexiones que tiene Ripple en el sistema financiero tradicional, ahora, justo cuando ellos tienen claridad regulatoria, cuando han salido del túnel, cuando han pasado el proceso doloroso de los últimos 2 años, ahora es cuando el resto de proyectos van a pasar por el mismo proceso, que no significa que vayan a perder, es decir, probablemente tengan el mismo resultado que Ripple o no, ya lo veremos según vaya avanzando el tiempo, pero el caso es que ahora no tienen ningún tipo de freno a que los bancos comerciales, los bancos centrales empiecen a anunciar la utilidad real. Yo siempre lo he dicho y es que esto es algo importante. No hemos visto un mercado en el sector de las criptos que sea de utilidad. Especulación versus utilidad. Nosotros podemos ver ahora una subida de precio por especulación, que está muy bien y que a mí me hace mucha ilusión, pero yo quiero animar a la gente a que continúen estudiando, porque si entiendes cómo va a ser la arquitectura del futuro sistema financiero, sabes que los precios no son los actuales, sino que no puede ser barato. No quiero especificar exactamente qué precio es por motivos obvios, para no generar un hype innecesario y también para que la gente se focalice en la utilidad y no tanto en el precio, atraer una audiencia que quiera entender el sistema financiero y no tanto simplemente ganar dinero en los próximos 6 meses, sino a 5 años, y que si tú entiendes que estamos aún en una etapa muy, muy temprana de la utilidad, que la utilidad aún no ha entrado. La utilidad aún no ha entrado y hemos visto esos movimientos de precio de un no sé cuántos por ciento en menos de 24 horas simplemente por el anuncio de que Ripple ha ganado. Imagínate lo que va a ocurrir cuando entren trillones literalmente a un blockchain como XRPL y eso se tenga que venir reflejado en el precio por la liquidez que tiene que proveer. Entonces, bueno, esto es una temática interesante, pero
animo a la gente a que, independientemente de los movimientos de precio que hemos visto ahora, que esperen al mercado de utilidad. Yo he vendido 0 XRP con esta subida. Va a Yo he haber gente que lo vendido, critique. he vendido 0 XRP con esta subida. Y bueno, la estrategia de Fran es un poco más largoplacista que la mía, pero no voy a vender en el corto plazo. Quiero decir, bueno, aquí perdóname que te he interrumpido. Me gustaría así decir, porque en el grupo de Telegram, en los comentarios de YouTube, he visto mucha gente que está pensando en vender, en la estrategia, y aquí yo recomiendo que cada uno haga lo que le dé la gana, pero que también recuerde qué es lo que le llevó a invertir en XRP. Si a ti te llevó a invertir en XRP simplemente ganar dinero y ahora te comen las ansias por vender y recoger beneficios, vende la mitad, vende un 20%, no te preocupes, no pasa nada, compórtate como tú lo sientes, pero si tú realmente estás aquí por lo que has entendido, las horas, como dice Frank, que le has dedicado a entender realmente dónde va esto, aguanta. Yo, ya sabes, igual que cada vez que compro lo anuncio en el canal, cada vez que venda también lo voy a anunciar por si quieres tener una referencia de lo que voy haciendo yo. Bien, antes de ir a la parte de la utilidad, que ya nos estábamos yendo ahí, yo te quería hacer la pregunta de la SEC, que es, ¿ahora cómo va a seguir la SEC? Porque claro, por ejemplo, ponte que la SEC denuncia a Cardano, a la Fundación Cardano, y también denuncia a Charles Hoskinson. ¿Cómo va a seguir todo esto? O sea, porque ahora también Cardano tendría un pie donde agarrarse, que es la demanda que acaba de ocurrir ahora, porque esto, aunque sea sienta un pequeño precedente. Entonces, ¿cómo va a seguir demandando la SEC? ¿Cómo va a seguir funcionando? La autoridad moral, la SEC, la ha perdido, pero eso no quita Y que una los cosa más, la demanda que tiene contra Coinbase y contra Binance, la SEC realmente, después de este fallo, lo ha perdido totalmente. lo ha perdido o no, porque hay que especificar. Y es que una cosa es la autoridad moral que tú puedas tener sobre cierto sector, sobre el sector de las criptos, y otra cosa son los costes. Ripple se ha gastado 200 millones de dólares en defender ante la SEC su premisa. ¿Cuántas empresas en el sector de las criptos tienen el pulmón financiero para hacer eso? No muchas. No, sí, En la mayoría. fíjate, a Library la destrozaron y era un caso similar y la han llevado a la quiebra, se están disolviendo los eh, pobres. Entonces es simplemente una guerra de desgaste. La SEC está tomando una guerra de desgaste que es, oye, te vamos a exprimir financieramente y solo aquellas empresas que tengan el respaldo de liquidez de, curiosamente, el sistema financiero tradicional, porque todo esto se hace con créditos, si no tienes el respaldo de liquidez del sistema financiero tradicional o de inversores muy potentes, no vas a sobrevivir las demandas de la SEC porque te van a crujir a tasas, a costes, a bueno, ya lo hemos visto, 200 millones de dólares en 2 años, 100 millones de dólares por año cuando te pleiteas contra la SEC. Así que no es una cuestión de autoridad moral, sino de puedes permitirte el pleitear contra la SEC. Los que se lo puedan permitir podrán costearlo, sobrevivirán. Los que no, tienen un futuro bastante negro. Bueno, ahora también tenemos al Congreso de Estados Unidos, el cual no sé por qué no ha entrado hasta la fecha, pero ya tiene todo el tema de la regulación y de las leyes bastante avanzado. Sobre todo, bueno, hay una votación el miércoles de la semana que viene, el 19 de julio, por parte, bueno, que se va a tratar la estructura de mercado y también el tema de las stablecoins, que el de las stablecoins está mucho más avanzado, pero claro, de una vez las reglas y las leyes estén claras por parte del Congreso, ahí la SEC también poco va a poder hacer, porque una vez que haya leyes concretas, también tendrá que haber un registro concreto y la SEC va a empezar a perder jurisprudencia para poder seguir desestabilizando el mercado, aunque yo personalmente creo que su trabajo de desestabilización ya lo han hecho, ya han ayudado a BlackRock, ya han ayudado a Fidelity, ya han ayudado a todos sus colegas que tenían que ayudar y ahora pues el papel de la SEC en el bear market creo que ha terminado, ya poco tienen que hacer. El Congreso de los Estados Unidos es verdad que están pintando como que no tienen mucha idea de lo que está ocurriendo o no lo tenían hasta ahora, pero no hay que olvidarse que existe the US Faster Payment Council, que es como una especie de consejo de pagos rápidos para Estados Unidos, donde todos los bancos tradicionales, e incluido Ripple, están involucrados y son capaces de entregar en muy poco tiempo una normativa que se ajuste a nivel jurídico a la realidad de los activos digitales y del rol que van a cumplir las criptomonedas, o más bien blockchain o realty, para el sistema financiero. Es decir, aunque el Congreso a veces dé la sensación de que están un poco perdidos o que incluso hay corrupción, que esto existe, lo Esa es hemos la visto con sensación, Ethereum, esa esa es es la la sensación, sensación que da. pero esa es la sensación que da el Congreso. Cuando tú miras a las instituciones que están a cargo del desarrollo y del mantenimiento de la estabilidad financiera en Estados Unidos, FDIC,
Federal Deposit Insurance Company, la Fed, US Faster Payment Council, todas estas instituciones en cuestión de muy poco tiempo te pueden hacer unos papers que demuestren jurídicamente, que reflejen jurídicamente cómo se tienen que tratar estos activos digitales. Y al final el Congreso simplemente son unos tíos que son unos mandados que están muy bien asesorados, que quizá no tengan todo el conocimiento, pero que saben dónde buscar la información para implementarlo. Con lo cual, este apartado no me preocupa demasiado y con el paso del tiempo iremos viendo cómo está mucho más trillado de lo que realmente parece. Nos está mostrando una punta del iceberg y yo esto lo interpreto como que han dado 2 años para que el resto del mundo se adapte a esta tecnología, porque al final con el pleito de la SEC lo que han hecho ha sido que Ripple se expanda de forma masiva fuera de Estados Unidos, cuando todas las colaboraciones en realidad ya parece que las tienen como medio atadas en Estados Unidos y ahora lo iremos viendo poco a poco cómo lo anuncian. Entonces ha sido como darle una oportunidad al resto del mundo, a los BRICS, a China, India, Rusia, Europa, Arabia Saudí, para que empiecen a hacer colaboraciones y a cerrar contratos con Ripple. Y ahora que lo han avanzado más fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos, vamos a ver la implementación dentro de Estados Unidos. Bien, la utilidad de XRP. Aquí contestemos para no alargarnos mucho en el vídeo de forma concreta. ¿Qué utilidad exactamente tiene XRP y de qué forma esta utilidad o XRP encaja en la FedNow? Vale, imagínate una cañería de agua, ¿vale? Tienes una cañería que tiene un diámetro. El diámetro va a venir determinado por la cantidad de agua que fluye por la cañería, ¿no? Entonces, esto está relacionado con el precio, obviamente. Si realmente FedNow está utilizando XRP, vamos a ver un impacto en el precio por un tema de liquidez, ¿vale? Vamos a ver cómo si están fluyendo miles de millones de euros o miles de millones de dólares, en este caso, vamos a ver cómo el precio se ve impactado. ¿Por qué? Porque tú no puedes meter, vamos a decir que el diámetro de la cañería es el precio y cuanto más dinero esté fluyendo, más grande tiene que ser el diámetro. Entonces, aparentemente, no hay ningún activo digital que esté mejor posicionado o hay pocos activos digitales que estén tan bien posicionados como Ripple para el desarrollo de un mecanismo de pago basado en DLT que sea instantáneo, sobre todo para las instituciones financieras. Y me parece muy llamativo que 7 días antes de que sea live este sistema, que ojo, que sea live no significa que se vaya a empezar a utilizar. Esto vamos a hacer una puntualización porque ocurrió lo mismo en marzo de 2023 con Swift. Si os leéis los documentos de ISO 20022 vais a ver que el hecho de que se vayan live, que empiecen activo, es como si coges el coche y lo enciendes. ¿Vale? Que lo enciendas no significa que las ruedas estén girando o que hayas metido la primera marcha. Es decir, live significa que los bancos tienen la posibilidad, si ellos quieren, de empezar a utilizar el mecanismo de FedNow y por lo tanto todos los blockchains que hay detrás para empezar a operar de forma instantánea 365 días al año, 24 días a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana, para que los pagos sean instantáneos entre ellos. Existe la posibilidad, no significa que lo vayan a hacer. En el caso de Swift en ISO 20022 en marzo, JP Morgan ya anunció que no lo iban a implementar de forma instantánea desde el principio. Es decir, existe la posibilidad y veremos cuántos bancos empiezan a utilizarlo y cómo va a afectar esto al precio de XRP si XRP es la que está siendo utilizado. Pero también te digo una cosa, y es que tendría muchísimo sentido que fuese utilizado, pero que el propósito final del ledger de XRP y XRP es servir para mecanismo de pagos transfronterizo. Es decir, es un mercado mucho más grande que el de Estados Unidos, que es un mercado de 300 millones de habitantes, pero es que si estamos hablando de que vas a proveer de liquidez al sistema financiero a nivel internacional, eso es un mercado mucho más grande que el propio Estados Unidos. Pero bueno, también la FedNow podría suponer una prueba para o sea, para de alguna forma masificar esta tecnología, o sea, darle un uso real, ver cómo funciona dentro de Estados Unidos para luego también poder extrapolarlo a todo el mundo. La cosa es que la FedNow, de forma oficial, no ha anunciado que esté trabajando con Ripple, ha anunciado que está trabajando con varios proveedores de servicios, entre ellos Volante y entre ellos Finastra, que estos dos sí son partners de Ripple y utilizan directamente la tecnología de Ripple. Pero bueno, veremos si en los siguientes días, sobre todo, se acaba anunciando alguna colaboración o no, No obviamente. solamente, perdón, no solamente esas dos empresas, sino que hay un total de 6 empresas que podéis ver en la página web de FedNow que están colaborando de forma indirecta con Ripple. Finastra, Temenos, las que has nombrado tú y otras 3 más que no me acuerdo porque en su momento hice los vídeos, pero es un mecanismo que es secundario, de forma directa no han anunciado nada, pero la segunda capa casi todos colaboraban con Ripple. Pues la siguiente parte, y ya casi para finalizar, de la que quiero que hablemos es qué acuerdos van a empezar a salir a la luz, porque
sobre todo lo que todos pensamos cuando, o sea, quiero decir, en los siguientes días, semanas, meses va a empezar a salir este acuerdo de Ripple con este gobierno porque desarrolla su CBDC, este acuerdo de Ripple con Microsoft por X motivo, este acuerdo de Ripple con Google, con Amazon, con etcétera. Entonces, ¿cuáles crees tú que pueden ser estos acuerdos y en qué magnitud crees que podrían afectar al precio de XRP? Yo creo que vamos a ver dos tipos de acuerdos. El primero es fuera de Estados Unidos y el segundo es dentro de Estados Unidos. El de fuera de Estados Unidos van a ser relacionados, en mi opinión, con las CBDCs. Hay más de 20 bancos centrales que probablemente a estas alturas sean más, porque cuando hicieron estas declaraciones fue hace más de un año y han ido avanzando, obviamente, y cerrando otros acuerdos. Y eso significa que cuando las CBDCs estén implementadas, el XRP va a jugar un rol importante y esto lo vamos a ir viendo poco a poco de forma anunciada, dilatada en el tiempo. Y creo que vamos a ver una cascada de noticias positivas al estilo de los exchanges que hemos visto que en menos de 24 horas, 4 han anunciado sus colaboraciones. Creo que va a pasar algo muy parecido dentro de Estados Unidos de colaboraciones de bancos que van a empezar a utilizar este activo digital dentro del territorio americano. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el propio jefe del SBI, perdón, que es un banco, un holding financiero en Japón, que es el más grande, es el que tiene más cuota de mercado y es de hecho uno de los accionistas de Ripple, Ese hombre es muy positivo. ese hombre explicó que para 2025 todos los bancos iban a estar utilizando en Japón XRP. Eso significa que podemos acabar viendo algo muy parecido en Estados Unidos. Obviamente esto no se ha anunciado, pero sería brutal escuchar como por ejemplo Bank of America o Mellon o JP Morgan empiezan en cascada a anunciar este tipo de acuerdos, que bueno, veremos si son ese tipo de acuerdos o algo parecido. No quiero especificar exactamente qué tipo de acuerdos porque objetivamente no sé qué tipo de acuerdos van a ser, pero creo que vamos a ver eventos o anuncios en cascada y vamos a ver algo mucho más organizado de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Es como si levantan el telón y de repente empiezas a ver detrás todo lo que está ocurriendo entre bambalinas, que es lo que no lo hemos estado viendo hasta ahora. ¿Tú sabías que JP Morgan, antes de meterse en todo el entramado de Ethergate y apostar por Ethereum, intentó comprar Ripple? Sí, claro. Si es que sabes cuando sabes que una tecnología va a ocurrir, el sistema financiero lo que hace es intentar comprarlo. Y como no la Es- pudo comprar, decidió intentar destrozarla y apostar por Ethereum. Que oye, que con Ethereum han ganado un pastizal, pero al final pues ha prevalecido para beneficio de todos nosotros. Bien, terminemos. Predicción. ¿Te quieres mojar, Frank? ¿Quieres hacer alguna predicción? Yo voy a hacer la mía. Puede ser lo más conservador que quieras, puedes decir lo que tú quieras. Siéntete libre, cómodo, en confianza, en casa. No es nada de lo que digamos ahora, es recomendación de compra, es nuestra opinión, nada más. Yo simplemente quiero hacer la siguiente reflexión, y es que, primero, estudies, que te tomes la molestia de leerte los documentos del Banco Internacional de Pagos, porque reflejan un 1% de lo que están preparando realmente con el sistema financiero a nivel internacional. Toda la información que explicamos Nico y yo viene sacada en gran parte de documentos oficiales del Banco Internacional de Pagos. Sé que la gente quiere escuchar hablar del precio, pero no sirve de nada hablar del precio si no entiendes la utilidad que quieren o que tienen planeada para este tipo de activos digitales, porque no va a ser el único. Hay una paleta de activos digitales, el más evidente es XRP, obviamente, pero hay una paleta de activos digitales que van a ser utilizados en la infraestructura futura del sistema financiero. Y esto lo puedes leer en los documentos. Es decir, en vez de pensar en el precio, tómate la molestia de entender la arquitectura y cuando tengas esas piezas del puzzle, vas a poder tener una decisión mucho más informada sobre cuál tiene que ser tu plan de venta con XRP. Dicho esto, si hemos visto en menos de 24 horas una subida especulativa simplemente porque Ripple ha ganado, imaginaos lo que vamos a ver cuando empiecen los anuncios oficiales, que yo creo que vamos a ver dos tipos de subida. La primera va a ser una subida especulativa y la segunda va a ser una subida de utilidad. Así que simplemente poned el foco en eso. No me voy a mojar porque creo que ya hay mucha gente hablando sobre los precios a los que se puede hablar, a los que puede llegar XRP, sobre todo en habla inglesa. Hay muchas teorías sobre cómo puede ser el precio de XRP en un futuro, a corto plazo. Simplemente tened la mente abierta al concepto siguiente, que es que si Bitcoin ha llegado a 5 dígitos, la pregunta es si va a haber otros activos digitales que pueden llegar a 5 dígitos, o a 4 dígitos, o a 3 dígitos, o que van a hacer el mismo recorrido que ha hecho Bitcoin en el pasado, pero obviamente a largo plazo, no en los próximos 6 meses. Estamos hablando de a 10, 15 años. Estas son cosas que tardan en construirse, que tienen muchísimo potencial, pero hay que entender que hay muchas cosas, muchas piezas del puzzle que aún no entendemos y que no entendemos lo grande que va a ser este ecosistema. Literalmente todo el sistema financiero va a ser tokenizado y nuestro trabajo es adivinar qué blockchains van a ser las escogidas para tokenizar todo el sistema financiero y para proveer de liquidez al sistema financiero. Poner el foco en eso
y todo irá bien. Me toca. Bueno, yo soy un poco más directo en este aspecto. Quiero empezar haciendo referencia a lo que has dicho. Vamos a tener dos subidas. La primera es especulativa y la segunda es de utilidad. La primera, la cual creo, es mi opinión, que se va a adelantar y que vamos a ver fuertes subidas de cara a final de año, y explico por qué. Primero, en un bear market lo que necesitamos es que el mercado sienta miedo, que sienta mucho temor. Y yo como inversor, que ya tengo 8, casi 9 años de experiencia invirtiendo, ha habido ciertos puntos de este bear market donde he sentido miedo, igual que en el anterior, igual que de vez en cuando. Y cuando uno tiene miedo de verdad dentro suyo, suelen ser los buenos momentos, porque luego al día siguiente o a la semana siguiente acaba saliendo el sol y subiendo todo. Entonces, sabiendo que ya hemos vivido crisis en Binance, crisis con la SEC, crisis con XRP, con FTX, con diferentes bancos que han estado a punto de quebrar y no se sabía si el gobierno de Estados Unidos los iba a rescatar, y que esa narrativa ha pasado, ahora tenemos que pensar en cuáles son las siguientes noticias catalizadoras hacia lo que es una adopción. En primer lugar, necesitamos regulación, necesitamos legislación, que de hecho en este canal y en el canal de Fran hablamos muchísimo de esto, porque es algo en lo que desde diferentes países y del Congreso de Estados Unidos se está trabajando de forma muy ardua. De hecho, seguramente la legislación para las stablecoins la tengamos pronto. 1, 2, 3 meses como mucho, pero a lo largo de este año. La siguiente noticia ultra positiva es el ETF de Bitcoin, el cual ya ha sido presentado y muy probablemente va a ser aprobado en los siguientes días, semanas o 1 o 2 meses aproximadamente. Que esto es una noticia de la hostia. Y luego la siguiente era que finalizara este juicio. Ahora que ya tenemos la más difícil y que las otras dos están encauzadas, no nos queda otra que pensar, y como he dicho antes, que ahora Ripple y XRP tienen todo el camino libre, que pensar en que solo pueda subir. Obviamente, en bolsa nunca acaba pasando lo que pensamos, porque es muy difícil prever lo que va a hacer un precio a corto plazo. Aún así, por temas de liquidez, yo sí que pienso que podemos ver XRP asentarse por encima del dólar en los siguientes días, semanas. No creo, igual me equivoco, espero no equivocarme, que volvamos a ver ya XRP en la zona de los 0,40, 0,50. Creo que eso ya pasó, porque la demanda era algo que estaba lastrando a XRP de forma muy clara. Ahora, bien, de cara a final de año, ahora recordemos que XRP se ha convertido en la cuarta criptomoneda más importante por capitalización de mercado, superando ayer USDC y superando ayer también a BNB, un gigante que parecía que estaba muy lejos. De hecho, lo que muchas veces me habéis dicho, que es muy difícil que se duplique la capitalización de mercado de Ethereum, que eran 24 o 26 billones de dólares, lo hizo ayer en unas horas. Por lo tanto, realmente XRP puede crecer mucho. De cara a quizá esta primera especulación, este primer mercado de aquí a final de año, y es mi opinión, yo veo a XRP entre los 3 y los 5 dólares. Ala, ya lo he dicho. No sabía si tenía que decirlo, pero de cara a final de año yo lo veo así. Igual me equivoco, me venís, me matáis en los comentarios, no vayáis a comprar por esto. Luego esa es otra. Sí, siempre lo digo y me criticáis por decir esto, pero si tú no has comprado en todos los meses que llevamos teniendo XRP en 30, 40, 45, 48, 50 centavos de dólar, no me vengas ahora a preguntar, Nico, es un buen momento de comprar. Normalmente, cuando un precio sube muy alto, aunque siga subiendo, pero cuando los precios están subiendo, no es buen momento de comprar, porque lo estás haciendo por FOMO, a miedo de quedarte fuera. Y la gente que invierte así acaba perdiendo dinero. Quizá esta subida, este pequeño tren, si no has comprado, se te haya pasado, no pasa nada, habrá más trenes, habrá retrocesos, espérate a que el precio se estabilice y a ver qué es lo que ocurre. Y de cara a una vez tengamos este mercado alcista de utilidad, de especulación, obviamente creo que luego los precios volverán a bajar, no sé hasta qué punto, y ahí tendremos una limpia muy importante de cara al año que viene, o a 2025, en algunos mercados, en algunas criptomonedas que no tienen utilidad alguna, que son pura especulación, para que luego ya solo resurjan las criptomonedas que realmente aportan algo a la sociedad. Dicho esto, creo que he sido bastante claro. Yo quiero añadir una cosa, y es que simplemente quería añadir que en relación a si es un buen momento para comprar ahora o no, depende del perfil de inversor que seas. Es decir, si eres un inversor que quiere estar a largo plazo, quieres estar en 5 o 10 años, objetivamente y con perspectiva histórica,
no es un mal punto de entrada entrar por debajo de $1, ¿vale? Todo depende de el tiempo que vayas a estar aguantando con este activo en el futuro. Si lo estás haciendo simplemente, como ha dicho Nico, que es porque tienes miedo de perderte la oportunidad, vas a perder dinero porque en cuanto baje vas a tener miedo otra vez y vas a perder dinero. Y en cuanto al precio al que puede llegar en el mercado de utilidad, porque a Nico le han criticado mucho y a mí también a mí menos porque no doy predicciones tanto de precio, sobre cuánto puede llegar a valer XRP. En cuanto a la capitalización de mercado, hay que tener en cuenta que el mercado financiero, el sistema financiero, tiene solamente con el mercado de los derivados cuatrillones. Cuatrillones, es decir, 15 ceros. Solamente una institución que se llama DTCC, que por cierto, también se está adaptando a ISO 20022 para su sistema de comunicación, maneja de forma anual una cantidad que implica 15 ceros, más de trillones, en inglés quadrillions. Con lo cual, imagínate el impacto que eso va a tener en un blockchain cuando esté todo el sistema financiero tokenizado y cómo puede afectar al precio. Es decir, que la gente esté un poco más abierta a precios elevados de otros activos digitales que no sean Bitcoin, porque el mercado de las criptos literalmente es solamente de 1 trillón. Es un mercado muy pequeño, muy fácil de manipular y de manipular los precios de no solamente Bitcoin, sino de todos los activos digitales. El sistema financiero es 1000 veces más grande que el ecosistema de las criptos y la oportunidad, en mi opinión, está en la tokenización y en proveer de liquidez al sistema financiero utilizando activos digitales. Podemos imaginar muchas cosas, podemos soñar muchas otras, pero pase lo que pase, Fran y yo vamos a estar contándotelo siempre aquí al pie del cañón en nuestros diferentes canales y en estos vídeos que hacemos juntos que sé que tantos gustan. Espero realmente que este vídeo te haya servido para esclarecer todas las dudas del juicio, esclarecer todas las dudas del futuro de Ripple y de XRP y sobre todo para entretenerte un rato. De ser así, te pediría un buen like. Bueno, si no estás suscrito y te gusta todo lo relacionado con Ripple, XRP, su demanda, temas regulatorios de criptomonedas, legales de criptomonedas, pues este es tu canal, Fran. Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo como, a ver, para nosotros como creadores de contenido también esto ha sido una liberación? O sea, esto es quitarme una mochila con piedras de 60 kilos que llevaba en la espalda y es como, desde que salió la noticia voy volando. ¿Quieres decir algo así más? Agradecer a la gente, lo que quieras. Lo primero que enhorabuena por A ti te quieren mucho bueno, encima. a los dos, yo creo que también te quieren bastante. Yo creo que simplemente transmitirles que enhorabuena por haber aguantado tanto tiempo, que continúen educándose, es lo más importante de todo. Da igual que hayas comprado si no entiendes lo que va a ser el futuro del sistema financiero, así que por favor, antes de fijarse en precios, que se eduquen, que yo soy el primero que que a veces me pongo a calcular precios, etcétera, para saber cuánto puede llegar a valer lo que holdeo, pero que eso simplemente es algo transitorio, que hay que tener unos fundamentos sólidos de conocimiento para entender cómo va a ser este ecosistema, porque va a ser el futuro sistema financiero y aún no estamos en esa etapa. Así que ánimo, esto solamente ha empezado, ahora viene la parte más importante que es la de disfrutar y que solamente necesitan un requisito, uno solo que es paciencia. Lo más importante ya está hecho, has tenido, como has dicho tú, un año donde el precio ha estado entre 0,30 y pico y 0,50, has tenido casi un año para acumular. Hace un año estaba en los 80, casi $1, bajó un 50%, has tenido 12 meses para seguir acumulando. Ahora lo único que tienes que hacer es esperar, tener paciencia y dejar que el ecosistema, que la crisis económica, que el sistema financiero vaya anunciando poco a poco y se adapten a esta tecnología. Así que nada, disfrutar del proceso porque la parte más difícil ya ha pasado. Lo último que quiero decir es lo siguiente. Siempre lo trato de transmitir. No es mi primer mercado bajista y tengo 8, casi 9 años de experiencia invirtiendo en los mercados. A veces puedo intuir, puedo ver cosas. No quiero ahora darme las de pitoniso ni de bola de cristal ni nada, pero lo que a mí me ha hecho ganar más dinero en mi vida fue invertir en criptomonedas en el anterior mercado bajista. Y las sensaciones eran muy similares, cosa que he podido notar ahora, momentos tensos, momentos frustrantes y al final tiene su recompensa y creo que de la recompensa que vamos a ver en un futuro, espero que no muy lejano, no estamos ni a la 10ª parte.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias a ti también, Fran, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.